Lo que vamos a hacer es primero, antes de hacer esta demostración, tenemos que hablar de tres cosas, realmente recordarlas. Primero es el área de un triángulo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un triángulo, donde con mucha imaginación es un triángulo, ¿sí? Esto es B, ¿sí? Y la altura de aquí es H, ¿sí? El área que encierra ese triángulo, ¿cuál es? Sería, dense cuenta que aquí podríamos venir y poner esta B, que es la distancia desde aquí para acá, escribirla aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo ven ahí, no? Y después esto es H, ¿verdad? ¿Sí? Esto es H, ¿verdad? ¿Sí? Y ya nos queda que el área de un triángulo de esta forma es igual a B por H dividido entre 2. ¿Está claro eso? ¿Sí? Eso es lo primero que teníamos que recordar. Lo otro que tenemos que recordar es, si nosotros tenemos una sección circular, es decir, tenemos un círculo y le cortamos un pedacito, ¿sí? ¿Cuál es el área que encierra esa sección de círculo donde de aquí para acá mide R, ¿sí? Y el ángulo intermedio es θ. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros sabemos que el área que encierra un círculo, ¿cuál es? Pi por el radio al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para sacar esto para un pedazo de... ¿Sí? Por ejemplo, esto lo podemos escribir ¿cómo? Pi por radio al cuadrado por el ángulo dividido 2pi. 2pi. Sí, ¿verdad? ¿Serán los pi? Ajá. Y nos queda A es igual a R cuadrado por θ, ¿sí? Dense cuenta que cuando θ es el círculo completo, θ vale 2pi, ¿verdad? ¿Sí? Entonces 2pi partido 2pi se hace 1. Por eso queda pi por R cuadrado. Entonces, esto que está aquí es el área de una sección circular, ¿verdad? ¿Sí? El área que encierra un pedazo de ese pastel. ¿Ya? Dividido 2, sí, perdón. Dividido 2. ¿Está claro eso? ¿Sí? Entonces ahora ya podemos hacer esto. Miremos esto. Cuando nosotros queremos sacar la derivada de las trigonométricas, vamos a empezar con la del seno, ¿sí? El seno sería la función f de x igual a el seno de x, ¿así? La derivada del seno la vamos a hacer por la definición de derivada y nos va a quedar el límite de cuando delta de x tiende a 0, ¿de quién? Del seno de x más delta de x menos el seno de x sobre delta de x, ¿sí? Ahí vamos. Ahora, para trabajar con esto, lo que vamos a hacer es que vamos a usar una identidad trigonométrica. Hay una identidad trigonométrica que nos dice que el seno de alfa más beta, ¿sí? La suma de ángulos dentro del seno es igual a el seno de alfa por el coseno de beta más el seno de beta por el coseno de alfa, ¿sí? Esa copia porque esa no la habíamos trabajado, pero es una identidad trigonométrica, ¿sí? La demostración de esta identidad la pueden encontrar en su libro, la harían de ir a ver, ¿sí? ¿Ya? De ver cómo se demuestra que el seno de alfa más beta es igual a esto, ¿sí? Ahorita no me interesa que la demostremos, pero sí que la apliquemos. Entonces nos queda que esto es igual a el límite
de cuando delta de x tiende a 0 de el seno de x más delta de x. ¿Sí? Entonces eso lo escribimos. ¿Quién es alfa? X. ¿Quién es beta? Delta de x. Entonces nos quedaría el seno de x por el coseno de delta de x más el seno de delta de x por el coseno de x, ¿no? Todo eso dividido menos el seno de x, gracias. Menos el seno de x. ¿Estamos bien ahí? Entonces, lo que podemos hacer ahora es, de estos dos, ¿verdad? Quiero ver. Sí, de estos dos, los voy a poner aquí. Del que le estoy poniendo del número 1 y número 2, podemos factorizar el seno, ¿así? ¿Ya? Y la parte 3 no le podemos factorizar nada, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a arreglar, lo vamos a escribir como el límite de cuando delta de x tiende a 0, factorizamos el seno de x del 1 y el 2 y nos queda. Dense cuenta que el seno de x no depende de delta de x, o sea que sale del límite, ¿verdad? Lo voy a sacar de una vez. Eso nos va a quedar el seno de x por el límite de cuando delta de x tiende a 0. ¿Qué quedaría adentro? El coseno de delta de x, todo eso menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Dividido delta de x, ¿sí? Y del otro lado, el coseno, la expresión 3 queda, sale el coseno, ¿verdad? Con signo más, el coseno de x, y nos quedamos solo con el límite de cuando delta de x tiende a 0 del seno de delta de x sobre delta de x. ¿Vamos bien? Entonces, ahora de lo que depende que podamos hacer la derivada es de este que le vamos a llamar el límite 1 y el límite 2, ¿sí? De cómo calcular ese límite, ¿sí? Entonces, para calcular ese límite, ¿sí? No podemos usar lo que hacíamos antes, porque antes, ¿qué hacíamos para calcular el límite? Usábamos factorizaciones, ¿sí? Factorizábamos el denominador y el numerador y esperábamos que se fuera el delta de x en ese momento, ¿sí? Aquí no se puede hacer esto, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo que viene a continuación, ¿sí? ¿Ya copiaron eso? Miremos esto. ¿Ya lo puedo borrar? ¿No? Le doy un ratito. Ahora sí ya. Bueno, miremos. Quiero que veamos esto, ¿sí? Revísenme esto, ¿sí? Tenemos una circunferencia, ¿sí? ¿Ya? ¿Es una circunferencia de qué radio? ¿Se ve hasta ahí, no? Es de radio 1, ¿sí? ¿Ya? Es una circunferencia de radio 1. Un punto sobre esa circunferencia, su coordenada x, ¿qué es? No, la coordenada x, ¿quién es? Coseno. Y la coordenada y es el seno, ¿sí? En una circunferencia de radio 1, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a definir varias cosas. Primero,
sería este triángulo que está aquí. Vamos a ver si lo puedo poner. ¿Sí? No, es este el que quiero que trabajemos. Ese triángulo. ¿Sí? ¿Ya? Quiero que vean esto. ¿Sí? La coordenada de C, ¿cuál es? C es este que está aquí. La coordenada de C es coseno. O sea, C tiene coordenadas coseno de teta, coma, seno de teta. ¿Sí? ¿Está claro? Donde coseno es la distancia desde A hasta F, ¿verdad? ¿Sí? Desde A hasta F, ¿verdad? ¿Sí? Y el seno es la distancia desde F hasta C. ¿Sí? ¿Es claro eso? Bueno. ¿Cuál es la distancia desde aquí hasta acá? ¿Cuánto es el radio? 1. ¿Sí? O sea, de aquí para acá es 1. ¿Cómo podemos encontrar entonces la coordenada de E? Sabemos la coordenada en X. ¿Cuál es la coordenada en X de E? 1. ¿Y la coordenada de Y? Seno del ángulo por el radio, no. ¿Qué es lo único que conocemos de ese triángulo? El cateto adyacente, ¿sí? ¿Ya? ¿Quién me relaciona el cateto adyacente con el cateto opuesto? La tangente. Nosotros sabemos que la tangente de ese ángulo alfa, de teta, ¿verdad? ¿Sí? Es igual al opuesto, que no lo conocemos, ¿verdad? ¿Sí? Partido 1. Eso quiere decir que la coordenada Y es la tangente del ángulo, ¿sí? ¿Ya? Entonces nos queda 1 tangente del ángulo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con ese punto? ¿No? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el área que encierra este triángulo? El área va a ser igual a la base por la altura dividido entre 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la base? Es 1. ¿Cuál es la altura? Tangente. Entonces el área nos queda la tangente del ángulo dividido 2. A ese pónganle A sub 1. ¿Sí? Ya. A sub 1. ¿Está claro cómo sacamos A sub 1? ¿Alguien no lo entiende? ¿Qué no entiendes? Pero más recio que no te oigo. La tangente. Oh. El E. Ajá. Ah, entonces por eso E, su coordenada en X es 1 y E es tangente. Lo que no entendiste fue el área. El área es la base. ¿Cuánto mide la base? ¿Y cuánto mide la altura? Tangente teta. Entonces 1 por la tangente teta dividido 2. Ese es el área de ese triángulo. ¿Verdad? Del grandote, el que tiene color. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora vamos con otra, ¿sí? Voy a borrar esta. Miremos esta área. Ahora quiero que saquemos el área de la sección esta, Exacto. A ese le vamos a poner de nombre el área 2, ¿así? ¿Ya? Es el área de esa sección circular que puse ahí en verde, ¿sí? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, el ángulo intermedio es teta, ¿sí? ¿Ya? ¿Cuál es el área de una sección circular? Radio al cuadrado por teta. Va, ¿y cuánto vale el radio en este círculo? En este 1, así sería 1 por teta, así, dividido entre 2. O sea que el área 2 es teta sobre 2. ¿Está clara el área 2? Eso es usando una sección circular. ¿Sí? ¿Ya?
¿Vamos bien? Muy bien. Entonces pongamos área 3. Vamos a sacar otra área que está ahí. ¿Sí? La otra área que me interesa es la que está... Esa que está ahí, ¿sí? Miremos lo que conocemos. La distancia desde A hasta D, ¿cuál es? 1, ¿sí? La distancia de aquí para acá es 1, ¿sí? Ahora, lo que necesitamos es la distancia que hay de F a C. ¿Cuál es la distancia que hay de F a C? Es el seno de teta. ¿Sí? La distancia de aquí para acá es el seno de teta. ¿Sí? Entonces, el área de ese triángulo, ¿cuál es? Sería la base, que es 1, ahora sí, por la altura, que es el seno, dividido entre 2. O sea que el área 3 nos queda el seno de teta partido 2. ¿Está clara el área 3? ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora miremos esta relación. ¿Cómo es el área 1 con respecto en tamaño con el área 2 con respecto al área 3? ¿Sí? ¿Ya? ¿Quién es más grande entre el área 1 y el área 2? El área 1 es más grande, ¿sí? ¿Ya? ¿Y entre el área 2 y el área 3? El área 2, ¿sí? ¿Está clara esa relación? ¿Sí? El área 1, recuérdense que es el de este triángulo grandote, el que está de A a E y D, ahora sí, ¿ya? El triángulo A2, ese no es un triángulo, sino es una sección circular, es la sección circular que pintamos en verde, ahora sí. Y el área 3 es el de este triángulo pequeño, ¿sí? O sea que el área 3 es la más pequeña, ¿sí? ¿Todos están de acuerdo conmigo en eso? Entonces regresemos a esto. Lo vamos a escribir. Entonces, el área 3 es igual a ¿quién el área 3? No, pero el área 1 era, ¿no? El área 1 es la tangente de teta, ¿sí? El área 2, teta dividido 2. Y el área 3, seno de teta, ¿sí? ¿Cuál es la relación? Este es mayor, este es mayor, este es mayor y este es mayor, ¿sí? ¿Hay alguna duda ahí? Dividido 2. La tangente también va dividido 2. ¿Estamos bien hasta ahí? Lo que voy a hacer ahora es que vamos a multiplicar toda esa desigualdad por 2. ¿Ya? Al multiplicarla por 2, ¿qué va a pasar? Se van a ir todos los 2. ¿Verdad? Entonces nos va a quedar, pongamos aquí, solo para recordarnos, que lo que hicimos fue agarrar todo esto, así, y lo multiplicamos por 2. ¿Sí? Entonces nos queda la tangente, que es igual a ¿quién? Tangente es seno de teta sobre el coseno de teta, ¿sí? Mayor o igual que teta, mayor o igual que el seno de teta, ¿sí? ¿Vamos bien? Y ahora lo que hacemos es que vamos a multiplicar todo por 1 partido el seno, ¿sí? Todo multiplicado por 1 partido el seno, ¿sí? ¿Qué quedaría si multiplicamos todo eso por 1 partido el seno? ¿Qué queda aquí? 1 sobre el coseno de teta. Es mayor o igual que teta partido el seno de teta. Mayor o igual que 1. ¿Está bien? Ahora, yo lo que quiero es sacar el límite del seno de teta partido teta, ¿sí? Entonces ya lo tengo en medio, ¿sí? ¿Lo ven ahí en medio? Pero está al revés, ¿sí? Aparece teta partido el seno de teta. ¿Qué hacemos para subir eso? O sea, para darle vuelta a esto que está aquí en medio, elevamos todo a la menos 1. Pero al elevar todo a la menos 1, le cambiamos la dirección a las desigualdades, ¿sí? Entonces nos quedaría todo esto, ¿no? Lo que vamos a hacer es elevarlo a la menos 1 y nos quedaría el coseno de teta
menor o igual que el seno de teta sobre teta menor o igual que 1. ¿Estamos? ¿Está bien? Y ahora es donde viene la magia, ¿sí? Ponemos ahora el límite, ¿sí? Vamos a calcular el límite de todos. Aplicamos el límite a cada uno. El límite de cuando teta tiende ¿a qué valor? A 0. Sería el límite de cuando teta tiende a 0 del coseno de teta menor o igual que el límite de cuando teta tiende a 0 del seno de teta sobre teta menor o igual que el límite de cuando teta tiende a 0 de 1. ¿Está bien? Entonces, este límite es el que nosotros queremos, ¿sí? El límite cuando teta tiende a 0 del seno de teta partido teta, ¿sí? Ahora, el límite cuando teta tiende a 0 del coseno de teta, ¿cuál es? Es 1, ¿sí? ¿Es claro eso? O sea que nos quedaría, voy a regresar de todos modos, sería 1 es menor o igual que el límite de cuando teta tiende a 0 del seno de teta sobre teta menor o igual que. Y ahora dice, el límite de cuando teta tiende a 0 de 1. El límite de cuando teta tiende a 0 de 1, ¿cuál es? 1, ¿sí? ¿Es claro que es 1? Va. Entonces queda 1. Entonces nos está diciendo que el límite de cuando teta tiende a 0 del seno de teta sobre teta es mayor que 1, pero menor que 1. ¿Eso qué significa? Que es 1. Entonces nos queda que el límite de cuando teta tiende a 0 del seno de teta sobre teta, eso es igual a 1, ¿sí? El teorema ese que usamos ahorita del límite se llama el teorema del encaje, ¿sí? ¿Ya? Si algo está tendiendo a uno por la izquierda, a otro por la derecha y uno está en medio, ese también tiende a 1, ¿sí? ¿Ya? Teorema del encaje se llama. Entonces, el límite que nosotros estamos queriendo calcular realmente era el límite de cuando delta de x tiende a 0 del seno de delta de x sobre delta de x, y eso ya tenemos que es. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda de eso? ¿Se les hubiera ocurrido? Difícilmente después de un buen tiempo de pensarlo, tal vez se les ocurre, ¿sí? ¿Ya? Pero la idea es que entendamos qué fue lo que hizo el autor al darnos este teorema, ¿sí? ¿Ya? Ahora, lo que sí tenemos que hacer es entender todo lo que hicimos, ¿ya? Porque ahí no hubo nada nuevo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la que sí se nos puede ocurrir, ya que demostramos esta, es la otra que necesitamos. ¿Cuál es el otro límite que tenemos que calcular? Sería el límite de cuando, vamos a poner teta tiende a 0, de 1, no, era al revés, ¿no? Del coseno de x, de teta, coseno de teta, menos 1, todo eso dividido, teta. Ese es otro límite que teníamos que hacer. Ese sí lo podemos hacer, se nos puede ocurrir, ¿ya? Es un poco difícil, pero se nos puede ocurrir. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué bueno? Otra vez. Dictámelo más recio. Ayer vimos, ¿verdad? De que el coseno cuadrado de teta, ajá, más el seno cuadrado de teta es igual a 1, ¿sí? Está bien. Entonces de ahí podemos sacar que el coseno, podemos escribir que el seno cuadrado de teta es igual a 1 menos el coseno cuadrado de teta, ¿sí? Está bien. Eso fue lo que viste. Pero este no está al cuadrado, ¿cierto? Entonces tenemos que racionalizar. Solo déjenme revisar algo. Este era el que estábamos, ¿no?
El que vamos a demostrar, fíjense que es el... Bueno, no importa. ¿Está bien eso o no? Vamos pues al último. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que quede 1 menos el coseno cuadrado en esto que está acá? Racionalizamos. Multiplicamos por 1 más coseno, coseno, ¿no? De teta. Pero si hacemos eso, tenemos que hacerlo aquí abajo también. 1 más el coseno de teta, ¿sí? Entonces ahí nos va a quedar arriba, ¿quién? Sería el coseno cuadrado de teta menos 1 sobre teta por 1 más el coseno de teta. ¿Está claro eso? Ahora, este que está aquí, nosotros necesitamos que quede menos el coseno y el 1 positivo. Entonces vamos a factorizar un signo menos. ¿Eh? O sea, que este lo podemos escribir como menos el límite de cuando teta tiende a 0 de 1 menos el coseno cuadrado de teta dividido teta por 1 más el coseno de teta. ¿Estamos bien ahí? Ahora, 1 menos el coseno cuadrado de teta es seno cuadrado, ahora, ¿sí? Aquí hay un signo menos y nos queda el seno cuadrado de teta sobre teta por 1 más el coseno de teta. Sí. ¿Vamos bien? Y ahora lo que hacemos es, vamos a separar esto en una multiplicación de límites. Va a ser el límite de cuando teta tiende a 0 del seno de teta sobre teta, ¿verdad? Y aquí nos va a quedar el límite de cuando teta tiende a 0 de el seno de teta sobre 1 más el coseno de teta. Estamos usando la propiedad de que el límite de una multiplicación es la multiplicación de los límites, ¿ya? Eso nos va a servir para darnos cuenta que el límite cuando teta tiende a 0 del seno de teta partido teta, ¿quién es? 1, ¿sí? Y el límite cuando teta tiende a 0 del seno de teta partido 1 más el coseno de teta es, ahí puse 0 en el primero, ¿no? Es 1, este es 1. ¿Y este cuánto queda? ¿El seno de 0 qué valor tiene? No, el seno de 0 es 0, ¿sí? Y aquí abajo queda 1 más el coseno de teta, sería 1 más el coseno de 0, que es 1. Entonces nos queda 1 más 1 son 2. Entonces tenemos 0 partido 2, 0, ¿verdad? Entonces 1 por 0, 0. Entonces escribamos. ¿Nos queda? Sí, pero como es 0, ¿vale? Esto es igual a 0. Eso quiere decir que el límite de cuando delta de x tiende a 0, lo voy a escribir al revés, de 1 menos el coseno de delta de x partido delta de x, eso es igual a 0. ¿Sí? Ese nos va a servir, ¿verdad? Le podemos dar vuelta a lo de arriba, ¿sí? Podemos escribirlo 1 el coseno de delta de x menos 1 o 1 menos el coseno de delta de x. ¿Sí? ¿Está claro? Hoy lo hicimos en la cañonera para que no me regañe Lick Moreno. Vamos a ver. ¿Ya lo copiaron aquí, no? Ese sí está, o sea, es más fácil porque a uno se le ocurre hacer esto. Ese se le puede ocurrir a uno después de un rato. El otro es más difícil, sí, porque la demostración que usamos fue una demostración geométrica, no fue la demostración analítica, ¿sí? Usamos geometría. Una forma de demostrarlo también es meterle valores al seno de delta de x partido de delta de x, valores muy chiquitos, cercanos a 0, y se van a dar cuenta que se acerca al 1. Es una forma de darse cuenta que pasa eso, que tiende a 1. Entonces, regresemos a nuestra derivada, ¿sí?
Aquí estamos, ¿sí? Entonces, ya sabemos que, por lo que hicimos hace un rato, de que el límite cuando delta de x tiende a 0 del coseno de delta de x menos 1 partido delta de x, eso es 0, ¿verdad? Entonces nos queda el seno de x por 0, 0. Y el límite cuando delta de x tiende a 0 del seno de delta de x partido delta de x, eso es 1, ¿ya? Eso quiere decir que la derivada del seno de x es el coseno de x. Y esa hay que apuntarla y aprendérsela, ¿sí? La derivada con respecto a x de el seno de x es el coseno de x. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Ahí está. La de la tangente ya vamos llegando, ¿sí? Ya vamos a llegar. Ahorita tenemos si tenemos la del seno y la del coseno, podemos hacer la de la tangente fácil, ¿verdad? Ahora hagamos la derivada del coseno, ¿sí? La del coseno es muy parecida. Vamos. Hagamos la del coseno. Sería f de x igual a el coseno de x. F' de x entonces es igual a el límite de cuando delta de x tiende a 0 de el coseno de ¿quién? Menos coseno de x, todo eso dividido delta de x. ¿Está bien? Y ahora la identidad que vamos a usar es la de suma de ángulos del coseno, sería el coseno de alfa. Vamos a poner menos beta, la de la resta voy a usar. No más, tiene que ser la de la suma. Coseno de alfa más beta, eso es igual a el coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa, seno de beta. ¿Está bien? Entonces se lo vamos a aplicar a esto. Nos quedaría ¿quién es alfa? Alfa es x y beta es delta de x. Entonces nos quedaría el coseno de x. ¿Qué manda? Porque es menos. Hay que ver la demostración, ¿sí? Ahorita acéptenmela como verdadera, ¿sí? Pero en el coseno sí cambia el signo. Si ahí fuera un menos, en lugar de un más, aparece un más en el otro lado. Sería el coseno de x, ahora sí, por el coseno de delta de x menos el coseno de... No, seno. ¿No? ¿Seno de quién? Seno de x por el seno de delta de x, todo eso menos el coseno de x dividido delta de x. Ahora, ¿qué podemos factorizar? Aquí aparece un coseno y aquí un coseno. Podemos factorizar ese coseno, ¿ya? Entonces nos va a quedar. De una vez voy a sacar el coseno de x, que no depende de delta x, del límite, para que quede el coseno de x por el límite de quién. ¿Quién quedaría aquí? Coseno de delta x menos 1 dividido delta x. Estamos separando de una vez. Estamos factorizando el coseno aquí, ¿verdad? ¿Sí?
del 1 y del 3, y nos queda el coseno de delta de x menos 1, ¿verdad? ¿Sí está bien eso? Va. Ahora, como el coseno de x no depende del límite, lo saqué del límite, ¿eh? Y el delta de x está dividiendo eso, ¿verdad? Entonces queda coseno de delta de x menos 1 partido de delta de x. Pero me falta menos, ¿verdad? Y de aquí voy a factorizar el seno de x, y me va a quedar el límite de cuando delta de x tiende a 0, de el seno de delta de x partido delta de x. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro? O sea, prácticamente lo que hice fue esto, ¿sí? Me volé esto, lo volví 3 fracciones, y cada una de esas fracciones está dividida dentro de... ¿Dentro de quién? Dentro de delta de x y delta de x. Delta de x, ¿ya? Después, esta que está acá la junté con esta que está acá y factorizamos el coseno de x, y abajo quedó coseno de delta de x menos 1 partido delta de x, que es lo que estoy escribiendo acá. ¿Sí? Y esta que está aquí, factoricé el seno de x y me quedó el seno de delta de x partido delta de x. ¿Sí? Ahora, coseno de delta de x menos 1 partido delta de x, cuando delta de x tiende a 0, ¿eso qué es? O sea que todo esto queda 0. ¿Y este qué queda? 1. Entonces nos quedaría que la derivada del coseno es... No, menos el seno de x. La derivada con respecto a x de el coseno de x es menos el seno de x. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la derivada del seno de x, del coseno de x? Menos el seno de x. Derivada del coseno de x, menos seno de x. Derivada del seno, coseno de x. ¿La derivada de quién? La derivada de menos el seno de x sería menos el coseno, ¿sí? El signo menos sale y deriva sobre el seno. La de menos coseno sería el seno, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ahora hagamos las de las otras trigonométricas, ¿ya? Con estas dos podemos formar la de la secante, la de la tangente, la de la cosecante y la de la cotangente, ¿sí? ¿Ya? Entonces hagamos primero la de la secante, ¿sí? ¿Todavía están copiando? Vamos pues. Vamos a hacer la derivada de la secante, ¿sí? Derivada de la secante. Vamos a demostrar que la derivada con respecto a x de la secante de x es la secante de x por la tangente de x, ¿sí? Ahí está ya la respuesta, solo la vamos a demostrar, ¿sí? Para demostrarla no vamos a hacer la definición, sino vamos a usar, conocemos la derivada del coseno y la derivada del seno, ¿sí? ¿Cómo podemos escribir la secante en función del seno o del coseno? Coseno de x, ¿ya? ¿Cómo podemos derivar esto? Usando la del cociente. Sería la derivada del de arriba. ¿Cuál es la derivada del de arriba? 0. Por el de abajo sin derivar. Coseno, pero queda 0 por el coseno, lo voy a escribir. 0 por coseno de x. Menos, ¿verdad?
La derivada del de abajo, que es menos el seno de x por el de arriba sin derivar, por 1. Todo eso dividido coseno cuadrado de x. ¿Bien? Ahora simplifiquemos. 0 por el coseno, este se hace 0. Y después nos queda 1 por menos el seno, y menos se vale más. O sea que todo esto es igual a el seno de x partido el coseno cuadrado de x, que lo podemos escribir como el seno de x sobre el coseno de x por el coseno de x, y eso es igual a 1 partido el coseno de x por el seno de x sobre el coseno de x. Y 1 partido el coseno, ¿quién es? Secante de x. Y seno de x partido coseno de x, tangente de x. Y ahí está la derivada de la secante, ¿sí? La derivada de la secante es secante por tangente. Secante de x por la tangente de x. Vamos a hacer la de la tangente, ¿sí? La de la tangente. Vamos a hacer f de x igual a la tangente de x, y vamos a demostrar que la derivada con respecto a x de la tangente de x es igual a la secante al cuadrado de x. La derivada de la tangente es la secante al cuadrado de x. Ahora, como lo que conocemos nosotros es la derivada del seno y del coseno, tenemos que escribir la tangente en función de senos y de cosenos. ¿Cómo se puede escribir la tangente en función de senos y de cosenos? Sería el seno de x sobre el coseno de x. Y ahora sí, ¿cómo hacemos esta derivada? Cociente, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la derivada del de arriba? La derivada del seno, coseno de x. Por el de abajo sin derivar, coseno de x. Menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo. ¿Cuál es la derivada del de abajo? Todo eso dividido el de abajo al cuadrado. ¿Está bien? Y ahora nos queda coseno de x por el coseno de x, coseno al cuadrado de x. El seno menos el seno de x por menos el seno de x. Coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x es 1. ¿Sí? Todo eso dividido el coseno al cuadrado de x. ¿Sí? Y 1 partido del coseno al cuadrado es secante al cuadrado. Y ahí está la derivada de la tangente. ¿Sí? ¿Está claro? Es así de fácil. ¿Sí? Las que cuestan son demostrar la del seno y la del coseno. Las otras ya salen usando las otras dos reglas que habíamos probado. Entonces, nos quedaría, escribamos todas aquí, la derivada con respecto a x del coseno de x es menos el seno de x. La derivada con respecto a x de el seno de x es el coseno de x. Derivada con respecto a x de la tangente de x es secante al cuadrado de x. Y la derivada con respecto a x de la secante de x es la secante de x por la tangente
de x. Y ahora, las que van a hacer ustedes como ejercicio ahorita es la derivada con respecto a x de la cotangente de x es menos la cosecante al cuadrado de x. Y la derivada con respecto a x de la cosecante de x es menos la cosecante de x por la cotangente de x, ¿verdad? Y esas son las derivadas de las funciones trigonométricas, ¿sí? Esas son.